Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, en este miércoles el texto de San Marcos en el capítulo 12 nos permite ser testigos de una nueva discusión, esta vez con el grupo de los saduceos. Nos preguntaremos quiénes eran los saduceos. Ellos eran el grupo de las familias más influyentes, la clase alta de la sociedad judía. Se caracterizaron porque les colaboraban a las potencias dominantes para que pudieran invadir y organizarse en el territorio conquistado de Israel. Esta colaboración no era gratis. Les permitía negociar con el imperio y tener así los cargos más importantes, como el de sumo sacerdote, por ejemplo, además de tener puestos preponderantes al constituirse en la aristocracia y en los dueños de las mejores tierras. Desde el punto de vista religioso se distinguían de los fariseos, primero porque negaban todo valor a las tradiciones orales, únicamente tenía valor la ley escrita, que debía ser interpretada a la letra, cosa que los fariseos en cambio no aceptaban, pues ellos estaban muy apegados a interpretarla y a dar a esas interpretaciones un valor de ley. Además, los saduceos no creían en la inmortalidad del alma, una creencia típicamente griega, no católica, ni en la resurrección, citando por ejemplo a Génesis 3:19, la frase del miércoles de ceniza: polvo eres y en polvo te has de convertir, con lo que consideraban que con la muerte acababa todo. Entiende uno por esto la ironía y el estilo burlón de la historia que le presentan al Señor Jesús, de la mujer que se había casado con 7 hermanos, y la pregunta sobre de cuál de ellos sería la esposa en la resurrección. La pregunta tiene que ver con el mensaje fundamental del cristianismo, ya que la resurrección es el centro de la revelación. Sin ella, nuestra fe es vana, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Nosotros creemos en la resurrección porque sabemos con certeza que Dios es fiel a sus promesas. La resurrección es la palabra última del Dios Emmanuel, que se ha hecho hombre por nosotros y que quiere ser el Dios con nosotros por siempre. Resucitar significa entonces vivir en Dios, estar siempre con Él. De ahí que San Pablo afirme en la carta a los Filipenses que la muerte es una ganancia, pues a través de ella estaremos con Cristo para siempre, cosa que no debemos esperar para un futuro cercano, lejano, quién sabe cuándo. Pues el mismo Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. Habla en presente. Si creemos en Él y vivimos su amor, vivimos ya en Él. Tenemos nueva vida. Estamos ya resucitados. La resurrección se hace realidad ya en esta tierra en todo aquel que decide seguir fielmente al Maestro. Pero volviendo a nuestra historia, los saduceos lo que pretendían era demostrar que la resurrección era una cosa absurda, presentando al Señor irónicamente un caso en el que se aplicaba la ley del levirato del Deuteronomio en el capítulo 25, ley que garantizaba la continuidad de la familia, cosa que era muy importante para los hebreos, que en Abraham habían recibido la promesa de la descendencia. De hecho, quien no tenía descendencia era visto como un maldito, pues estaba excluido de la promesa. La generación le daba al padre la certeza de que en sus hijos y en los hijos de sus hijos vería realizada la bendición que Dios había dado. Y sería además como una prolongación de la propia vida en sus descendientes. Era como un continuar viviendo en ellos más allá de la muerte. Para los saduceos, lo de la promesa era lo de menos. Para ellos lo que era importante era la ley del levirato, por el aspecto de la tenencia de las tierras, sobre todo con la cosa de las herencias, pues así se garantizaba que siempre las riquezas, las tierras, estuvieran dentro de la misma familia. Jesús, ante esta historia que le presentan, como siempre, no se deja encerrar en los términos en que se planteaba el debate. Los rompe desde dentro. La resurrección, dice él, la afirma la Escritura en muchos textos, en varios textos lo hace. Negarla es un grave error, pero sobre todo Jesús les hace entender que la resurrección es el centro de la misma Escritura, pues el autor de la Escritura es Dios, que se presenta como el Dios de la vida, el Dios de los vivos y no de la muerte. El reino de Dios que el Señor presenta, conformado por quienes han vencido toda esclavitud y todo poder, incluido el de la muerte, es un reino en donde no existe el egoísmo y la sed de dominio, por lo que ni siquiera se plantea el problema de quién poseerá a la mujer.
No, el reino de los vivos es el reino de la libertad, del amor y del servicio, en el que todos seremos hermanos. Allí nadie será de nadie, pues todos seremos solo de Dios. La vida de los resucitados no puede ser pensada según los esquemas de este mundo, como si allí cada familia fuera a tener una casa propia, o con límites bien definidos y hasta con peleas por los linderos. No, definitivamente no. Al nombrar a Abraham, Isaac y Jacob, habla de ellos no como muertos, sino como vivos, y Él es por esencia el Dios de la vida. Esta afirmación sobre Dios es quizá la más bella que existe y se contrapone a la muerte en todas sus manifestaciones y a todo aquello que la produce, el egoísmo, el odio fratricida y la violencia en todas sus expresiones. ¿Cuánto necesitamos entender esto y aplicarlo, sobre todo en estos momentos tan difíciles para nuestro país? Que el Señor nos ayude a creer en el Dios de la vida y a comportarnos como sus hijos, amantes de la vida, que reconocemos en todo rostro humano desde su concepción a un hermano que tiene todo el derecho a vivir y ante quien yo no puedo más que respetar su derecho y su dignidad también de hijo de Dios. Demos gracias al Señor, recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.